Nadie más, nadie más se va a conectar, así que vamos a dar inicio nosotros con los temas de hoy, ¿ok? Bueno, las clases anteriores estuvimos por ahí platicando acerca de pues temas bastante interesantes como los índices de desarrollo, ¿verdad? Los índices de educación, empleo y salud. Estuvimos abordando también los temas un poquito acerca del PIB, cómo se distribuye en la educación, en el empleo, en la salud, que son tres aspectos muy importantes y fundamentales para el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito acerca de los índices de crecimiento y la dinámica poblacional, ¿verdad? Bien. Pues hoy nos corresponde ver y hablar un poquito acerca de la migración, este fenómeno social que puede traer bastantes repercusiones, que puede tener por ahí pues bastante sobre qué abordar. Principalmente vamos a hablar hoy de la migración internacional y la migración interestatal. A pesar de que son fenómenos sociales de los cuales no tenemos control, pues resulta bastante interesante estudiar el porqué de las cosas, por qué suceden y cuáles son algunas repercusiones que pueden tener a nivel, pues como dice allá, estatal, internacional, inclusive a nivel comunidad. Pareciera que una migración interestatal o una migración internacional tiene solo afectaciones en el lugar de donde emigran y al lugar hacia donde emigran. ¿Sí? Pero a veces esas repercusiones pueden llegar hasta distintas comunidades que están completamente alejadas una de la otra, ¿sí? Así que vamos a abordar hoy acerca de estos fenómenos vamos a hacer una lectura precisamente acerca del fenómeno migratorio, ¿sí? A ver, por ahí te voy a poner en pantalla la lectura. Bien, vamos a ver. Avísenme por favor cuando ya se pueda ver. Ok, perfecto. Creo que ya pueden ver la pantalla de la lectura, ¿verdad? El título es: Intentan cruzar a Estados Unidos por Sonora 500 personas al día, de las cuales en promedio solo 100 lo logran. Esta es una nota periodística. Vamos a leer, a ver quién me ayuda. Ali Yael, ¿puede empezar a leer, por favor? Hermosillo, son 31 de mayo, aproximadamente 500 personas intentan cruzar diariamente a Estados Unidos por la zona fronteriza de Sonora, 60% de las cuales desisten a la mitad del camino por el calor intenso, mientras que el resto solo la mitad tienen éxito, informó Alejandro Salas Domínguez, delegado del Instituto Nacional de Inmigración. ¿Continuó? Sí, sí, por favor. Dijo que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha informado que los aproximadamente 200 indocumentados que logran cruzar la frontera, la mitad son aprehendidos y deportados. Expuso que últimamente los migrantes evitan la zona de El Sasabe Sonoita, No, está. un corredor que va del norte al noroeste del estado, debido a que ahí el control de bandas del crimen organizado es intenso y los riesgos se multiplican por esa zona desértica hacia, hacia Arizona, donde el calor alcanza los 50 grados a la sombra. Ok, perfecto. Hasta ahí muy bien. Gracias, compañero Aliyael. Voy a continuar yo. Ok, dice. Sonora es un área de muchos riesgos para los migrantes, según lo hemos determinado con base en los apoyos que hemos dado últimamente. Nos reportan los integrantes del Grupo Beta que ha bajado el flujo de migrantes 20%, indicó Salas Domínguez. Es un sector muy delicado que va del oeste de Nogales al Sasabe, Sonoita. Es una zona donde el crimen organizado tiene amplio margen de actividades, donde los migrantes cruzan poco, incluso ni los grupos beta entran a esa zona, señaló el delegado de migración. Bien, creo que la palabra migración o el fenómeno migración es algo que tenemos pues bastante presente, ¿verdad? Es algo que hemos escuchado pues ya bastante seguido en las noticias, por ahí en temas
de conversaciones. Es un tema que se toca muy a menudo, pero realmente podemos entender de qué estamos hablando o las consecuencias que puede traer un fenómeno migratorio. Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Bien, la migración internacional. Vamos a empezar con la migración a nivel internacional, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que son mexicanos que salen del país con el objetivo de residir, ya sea de forma legal o de manera ilegal, en otro país, ¿sí? Normalmente, cuando hablamos de migración internacional en México, nos referimos, o por cuestiones de mayor flujo migratorio, cuando los mexicanos pues salen con dirección hacia los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Obviamente hay mucho más otros flujos internacionales y hay mexicanos que se van para Europa, para Canadá, inclusive para Centroamérica, pero debido a que el mayor flujo migrante se da hacia el norte, o sea, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pues consideramos que la migración internacional pues es únicamente hacia ese país, pero no es así del todo cierto, ¿ok? Ahora, esta idea, este fenómeno, pues ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Como todo en la vida, el cambio siempre es permanente, ¿sí? ¿Por qué ha evolucionado? Bueno, son muchas las causas por las cuales una población puede buscar oportunidades en otras tierras, ¿sí? Realmente el fenómeno migratorio es tan complejo que existen muchas teorías, muchas hipótesis que sustentan, pues, los movimientos migracionales, ¿sí? Además de las desigualdades que pueden existir en el nivel de desarrollo, las necesidades de mano de obra barata, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la economía, la inflación, muchas cosas pueden perjudicar a un fenómeno, perdón, a una comunidad para que pueda caer en un fenómeno migratorio. No siempre, en ocasiones, son características extrínsecas, o sea, no siempre son características ajenas a la población, sino que también en ocasiones tiene mucho que ver la cultura del lugar, la ideología, ¿sí? O el proceso de socialización que se vive en ese momento en cierto lugar determinado, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el sur del país, aquí en el estado, el índice migratorio de mexicanos que cruzan hacia los Estados Unidos no es tan alto. Sí hay gran cantidad de personas que migran hacia el norte del continente, pero no es tan alto como en los estados que son frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, en Chihuahua, en las Baja Californias, en Sonora, ¿sí? En Coahuila, en todos esos estados, los índices migratorios son más altos. Inclusive en el centro del país, también se da una gran cantidad de población que migra hacia el norte del continente, ¿sí? Ahora, existe una institución que se llama la CONAPO, ¿verdad? Sí, esta institución, la CONAPO, pues ha establecido 4 patrones básicos que intentan explicar las variaciones que ocurren en cuanto a magnitud, o sea, qué cantidad de personas migra, y las características del flujo migratorio. Ahora, ¿por qué hablamos de características del flujo migratorio? ¿Sí? Un flujo migratorio pues está compuesto por un contingente de personas. Estas personas, mejor dicho, las características que presenten estas personas, va a ser el catálogo, por así llamarlo, del tipo de migración que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, hace unos años, no recuerdo si fue como 2 o 3 años, presenciamos un fenómeno migratorio de la población, creo que eran de Nicaragua, que querían llegar hacia los Estados Unidos, pero tenían que cruzar por México obligadamente, ¿verdad? Y era un flujo migratorio en el cual pues estaba compuesto por personas en edad productiva, en su mayoría entre los 28 y los 45 años,
personas con un nivel de estudios promedio, ¿sí? Muy pocos tenían un nivel de estudios superiores y algunas personas, no tanto porcentaje, tenía estudios a nivel medio, ¿sí? Era un flujo migratorio que se caracterizaba por, de alguna manera, entraba dentro de una clasificación que ofrecía mano de obra, ¿sí? En su mayoría, ese flujo migratorio estaba compuesto por obreros, que buscaban mejores oportunidades que en su país no tenían y pues se vieron obligados a formar este contingente migratorio. Bien, entonces esta institución, la CONAPO, sí que es el Consejo Nacional de Población, pues se encarga de estudiar de cierta manera pues estos flujos migratorios en cuanto a la magnitud, las características, el tiempo, el contingente, la velocidad de movimiento, muchas cosas. Sí, hay flujos migrantes, hay flujos migratorios que son muy rápidos, o sea, realmente pasan a donde van y listo. Este flujo del que estamos poniendo el ejemplo fue un flujo migratorio que tuvo un movimiento bastante lento. Se hicieron algunos días en México, de hecho hubo muchas molestias en el país precisamente por esa situación, porque los migrantes llegaban, de alguna manera invadían ciertas zonas de algunos estados y la población se veía perjudicada, ¿sí? Pero porque pues se establecían campamentos de forma, pues, temporal. Y ahí luego se suscitó toda una situación en cuanto a la comida, por ahí fue una noticia, ¿no? El apoyo que el gobierno mexicano le brindaba a la caravana migrante y pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, cada flujo migratorio es diferente, presenta ciertas características que pues ahora sí que lo caracterizan, ¿verdad? Válgame la redundancia. Bueno, vamos a ver qué dice la CONAPO para explicar estos tipos de variaciones en las caravanas migrantes, ¿sí? Nos dice la CONAPO que existieron por ahí periodos migracionales, ¿sí? Que son 4 grandes periodos. Dice que el primer periodo se presentó desde finales del siglo XIX hasta principios de los años 30, pero hablando del siglo pasado, ¿sí? Durante este periodo se establecieron las bases de los flujos migratorios México-Estados Unidos asociados a la demanda laboral en el vecino país del norte. En esta etapa, pues digamos que todo lo que sabemos o conocemos de los flujos migratorios se sentaron las bases en esta etapa, ¿sí? A finales del siglo XIX del, y a principios de los años 30 del siglo pasado, ¿qué es lo que sucedía? Estábamos saliendo de la crisis de las grandes guerras mundiales que se habían suscitado. Estados Unidos se levanta como potencia emergente, empieza a ser un país en vías de desarrollo. Obviamente empieza a tener una economía creciente, empieza a tener una demanda laboral y de oportunidades creciente, a tal punto que la población estadounidense no podía solventar, o sea, por decirlo de alguna manera, el país estaba creciendo de manera tan acelerada que no había personas, o sea, había exceso de trabajo, pues, ¿sí? Había muchos puestos de trabajo y no había capital humano para ocupar esos puestos de trabajo, por las grandes fábricas, por las productoras, por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene muchas fuentes de empleo y le falta capital humano. ¿Dónde había mucho capital humano? En nuestro país, en México. En México había población con aspiraciones mayores a mejores oportunidades económicas, de vivienda, de salud, de vida en general, ¿sí? Pero aquí en el país todavía estábamos atravesando una pequeña crisis de los años 30, de los años, perdón, desde el siglo XIX. Estamos atravesando una crisis tanto política como económica como de desarrollo. En ese momento México apenas estaba dando sus primeros pasos, ¿sí? Para ser un país en vías de desarrollo. Apenas estaba empezando todo este proceso, ¿sí? Realmente, pues comenzamos un poquito tarde por muchos factores externos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay exceso de trabajo, hay gente trabajadora, pues empieza el flujo migratorio. Los mexicanos avanzan hacia el país del norte para ocupar esos puestos de trabajo que de alguna manera los estadounidenses no estaban dispuestos a ocupar. ¿Cuáles eran esos puestos? Puestos de obreros, ¿verdad? En el campo, en la siembra, en las grandes fábricas, trabajos forzados, trabajos forzosos que realmente requerían
pues de capital humano dispuesto a trabajar más de 8 horas al día por un sueldo no tan elevado, pero que al final de cuentas, por del cambio de divisas, pues les resultaba bastante favorecedor a los mexicanos. Sí, a pesar de que en ese tiempo la moneda estadounidense no estaba tan inflada, aún así había una diferencia entre la moneda gringa y la moneda mexicana. Entonces, muchas familias deciden ir hacia los Estados Unidos y emplazarse ahí. Ahí iniciaron una nueva vida, iniciaron una nueva familia, por ahí ya era su lugar de asentamiento geográfico, empezaron a trabajar, llevaron sus costumbres, sus tradiciones, y ahí todo es donde empieza la relación migratoria entre México y Estados Unidos, ¿sí? Que perduró hasta finales, hasta principios de los años 30. Ahora, después de esto viene un segundo periodo migracional, según la CONAPO, que va a comprender desde mediados de los años 30 hasta el año de 1941, ¿sí? ¿Qué sucede en ese segundo periodo? Bueno, Estados Unidos por ahí experimenta una coyuntura de crisis que pues reduce sustancialmente la demanda de trabajadores mexicanos. Estados Unidos atraviesa la crisis económica, la recesión pues histórica que tuvo en los años 30, y con esto hace que muchas empresas se vayan a la quiebra, muchas fábricas cierren sus puertas, que el mismo campo ya no tenga el apoyo o o el subsidio del gobierno que tenía, y pues obviamente ahí ya no hay fuentes de empleo, ya no hay trabajo, el flujo migratorio se ve frenado, ¿sí? Hacia el país del norte. Los mexicanos, a pesar de que siguen cruzando a los Estados Unidos, pero se regresan de manera casi inmediata porque ya no hay oportunidad de trabajo. Inclusive, los trabajadores que ya estaban establecidos ahí, pues comienzan a ser expulsados del país. Los comienzan a deportar, los regresan hacia México, ¿sí? Con el afán y la excusa por ahí de que los mexicanos estaban ocupando puestos de trabajo que le pertenecen por, pues ahora sí que por nacionalidad a los estadounidenses. Como empieza la crisis, ya ahora sí, ya no hay de empleos sobrantes, pues igual los ciudadanos estadounidenses, pues algunos son despedidos de sus trabajos, de sus labores, pues esto debido a la crisis y empiezan a buscar las fuentes de empleo, ¿sí? Por eso empiezan a repatriar a los migrantes mexicanos. En este periodo, muchos autores consideran que se rompió la relación de manera saludable, saludable entre comillas, que existía en el flujo migracional entre México y Estados Unidos. A finales del siglo XIX, no existían tantas propuestas, no existían tantos programas en cuanto a, vamos a decirlo de alguna manera, en cuanto a la desaprobación a las caravanas migrantes, porque la población en general y el gobierno comprendía que esos trabajos pesados y de alguna manera mal pagados hacia vista de ellos, pues eran ocupados por personas que pues realmente querían trabajar. Después de la crisis de los años 30, con la repatriación de los migrantes, con la expulsión de ellos y con ahora los ciudadanos estadounidenses tratando de ocupar puestos de trabajo para poder subsistir, ahí se rompe un poquito vamos a decirlo, la relación migrante y empiezan a haber políticas antimigratorias, empiezan a generarse ciertos problemas, viene el rechazo de las caravanas, ¿sí? Viene por ahí, intervienen todos los procesos de sociales, intervienen por ahí las ideologías cruzadas, como se me olvidó el nombre ahorita, pero por ejemplo, de las políticas sociales, hay una, ay, se me fue el nombre. Hay un sentimiento, el nacionalismo. El sentimiento nacionalista se adueña de los pensamientos de la población del vecino país. Y entonces el nacionalismo empieza a hacer de las suyas y dice, bueno, no vamos a permitir más caravanas migrantes porque ¿cómo es posible que las personas de fuera vengan hacia nuestro país, se llenen los bolsillos, adquieran oportunidades mejores a las que tenemos nosotros? No.
esos trabajos que generamos van a ser para nuestra gente, para estadounidenses, no para mexicanos, no para latinoamericanos, no para nadie más, ¿sí? Ese sentimiento nacionalista que se desarrolló por allá a finales de los años 30, pues vino a romper toda esa relación saludable, ¿sí? Con esto da paso al tercer periodo, ¿sí? Que según la CONAPO incluye ahora un programa que desarrollan en conjunto México y Estados Unidos que se llama el programa Bracero, ¿sí? Que se han dado por ahí diferentes evoluciones de este programa, pero siempre con el mismo principio. Ya no se llama programa Bracero, ¿sí? De hecho, el concepto de bracero, algunas personas lo consideran como denigrante, ¿sí? El programa Bracero, básicamente, es un programa que desarrolla México en conjunto con Estados Unidos para permitir que en cierto periodo de tiempo la población mexicana vaya a trabajar a los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos permite este programa porque estaba con su política nacionalista por ahí, pero de ahí Estados Unidos entra a la guerra, ¿sí? Entra a la Segunda Guerra Mundial, pues el programa Bracero comprende del 42 al 64. Al entrar Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial necesitaba todos los recursos posibles, ¿sí? Una guerra es una bomba económica para los países que participan y también para los que no. Entonces, Estados Unidos por ahí estaba mandando contingentes de soldados hacia otro país, estaba por ahí financiando todo el armamento militar, toda la estrategia bélica, ¿verdad? Necesitaba alimento, necesitaba gente dispuesta a trabajar en grandes fábricas, necesitaba mano de obra barata para la producción y la de financiación de su país en su participación bélica. Por eso es que Estados Unidos permite también que se fomente el programa Bracero. Esto con condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones? Que en ciertos periodos de tiempo esa migración iba a ser controlada. O sea, los que cruzaban en el programa Bracero a los Estados Unidos era gente que tenía que ingresar sus documentos, ser aprobados anteriormente, ¿sí? Para poder cruzar y solo iban a trabajar por un periodo de tiempo, ya sea por 6 meses, un año. Después de que se acabe esa especie de contrato, eran regresados a su país. Sí, todo esto era de forma legal. Los que cruzaban el programa Bracero de alguna manera se abrían un expediente para luego volver a participar en los años. Chicos, ¿me escuchan bien o se escucha entrecortado? Apareció que está inestable la conexión. Bueno, si me escuchan entrecortado, me lo notifican por el chat, por favor, para poder llevar la clase lo mejor posible. Ya desconecté algunos dispositivos para que no se falle la señal de internet. Bien, les decía entonces, cuando cruzaban los mexicanos en el programa Bracero, se abrían un tipo de expediente, ¿no? Y entonces ahí ya tenían su nombre, su edad, todo el cargo que habían desempeñado, iban de alguna manera condicionados. Y esto sucedió, pues, de manera normal, ¿no? No hubo alguna novedad en el programa Bracero. De hecho, fue todo un éxito que luego se retomaron este tipo de programas con otros nombres, ¿sí? Actualmente, todavía continúan este tipo de programas. De hecho, hace como un año, recuerdo haber visto aquí en Chetumal una convocatoria en los cuales estaban reclutando personas que quisieran trabajar en Estados Unidos y Canadá. Aquí en Chetumal, en el Palacio de Gobierno, estaban haciendo esa convocatoria. Lo único que tenías que hacer era llevar tus papeles, me parece que un certificado médico. Había una serie de requisitos que cubrir y según la convocatoria ibas a estar trabajando en ya sea Estados Unidos o Canadá, donde te tocara, durante un periodo de, me parece que 18 meses, o sea, como año y medio. Sí, todo esto se hace de manera controlada, porque Estados Unidos sigue requiriendo pues mano de obra y en México pues se sigue requiriendo empleo. Entonces es como una forma de compensar. Por ahí sigue la relación, ¿no? Pero ya no es tan amena como al principio en el primer periodo. Sin embargo, pues a través de esos programas sociales se puede conservar la sana relación migratoria, ¿sí?
Bueno, según la CONAPO, el cuarto periodo migracional pues incluye cuando termina el primer programa Bracero y hasta los primeros años de los 80. Por ahí hay otro periodo migracional importante, ¿sí? Que se refuerza por ahí de los 70s, 80s. En este periodo pues sigue la población yendo en busca de mejores oportunidades, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguien que tenga duda acerca de algo? No, profe, todo bien. Ok, ok, correcto entonces. Bien, pasamos a lo siguiente, ¿verdad? Bueno, según la CONAPO, entonces, considera que la nueva era de la migración, o sea, la cuarta era, según la CONAPO, ya sabemos como la sexta o séptima era, ¿sí? De la migración mexicana hacia los Estados Unidos se puede caracterizar de la siguiente manera, ¿sí? Según la CONAPO, dice que ha existido una disminución de los mecanismos de circularidad, o sea que la emigración y el retorno y la tendencia al aumento de tiempo de permanencia en aquel país. ¿Qué significa esto? Según la CONAPO, que anteriormente en los 4 periodos pasados, la migración mexicana iba a Estados Unidos, trabajaba y regresaba a México, ¿sí? Y era como que un ir y venir, ¿verdad? Pero según la CONAPO, en los años siguientes ha detectado que las personas, las caravanas migrantes, llegan a los Estados Unidos y ya no regresan o aumentan su tiempo de permanencia en aquel país. ¿Sí? Digamos que si antes la caravana migrante se iba por un año, ¿sí? Regresaba a su tierra otro año y se iba al año siguiente y así sucesivamente, ahorita ya no. ¿Sí? De repente se va una caravana o se va una población migrante a los Estados Unidos, se queda ahí por un periodo de 4 o 5 años, regresa un par de meses y se vuelve a ir. ¿Sí? A eso se refiere con la disminución de la circularidad. Ya no hay circulación. O sea, realmente la gente se va a los Estados Unidos para permanecer ahí. O sea, ya se queda en ese país. ¿Sí? Y también nos dice que también hay un incremento en la magnitud, o sea, ya hay más gente que sale del país y también hay un incremento en la intensidad, o sea, cuánto tiempo es el que se quedan ahí o cuánto es el tiempo que se emigra, ¿sí? Mucha de la población actualmente que emigra, pues realmente ya se queda, pues por decirlo de alguna manera, a vivir ahí en el país, ya no tiene planes de regresar, ya se quiere quedar para siempre ahí, hacer vida, tienen hijos, sus hijos nacen ahí, no conocen tal vez suelo mexicano nunca, inclusive hasta ni siquiera hablan español, ¿sí? Ha sucedido mucho, de hecho hay poblaciones enteras, los Estados Unidos es curioso porque en el segundo lugar donde hay más latinoamericanos que no es Latinoamérica es en Estados Unidos, ¿sí? O sea, hay más población latinoamericana en Estados Unidos que en cualquier otro lugar. Pero mucha de la población latinoamericana que se encuentra ahí ya son segunda o tercera generación, o sea, son hijos de los que emigraron o nietos de los que emigraron, ¿sí? Y esa población, a pesar de tener raíces latinas, no conoce su país, por así decirlo, pues donde están sus raíces, ¿sí? Bien, también según la CONAPO nos dice que existe un aumento en la cantidad de migrantes permanentes, bien lo que hablábamos, migrantes que se quedan de forma permanente en el país, ¿sí? Y son estos tanto documentados como indocumentados, ¿sí? O sea, no distingue esto de que sean migrantes documentados los que se quedan a residir de forma permanente o indocumentados. Si han tenido la oportunidad por ahí de ver algún reality show en algún canal de televisión o en YouTube o en Internet, hay un show que está bastante interesante, que creo que se llama como Tesoros o algo así, no recuerdo el nombre. Es un señor que se dedica a restaurar pues cosas antiguas, ¿no? Desde vehículos hasta tecnología antigua, molinos de carne, neveras, muchas cosas coleccionables. Entonces, lo curioso del caso es que ese señor, dentro de sus trabajadores, tiene hay un mexicano que es indocumentado. Entonces, por ahí se armó todo un revuelo y cancelaron el show. Por eso les digo, creo que solo está en YouTube o en algún canal que pase repeticiones,
pero pues causó un revuelo porque este señor pues era indocumentado y lo expusieron en cámara. Entonces lo deportaron, lo regresaron al país, se armó todo un escándalo por ahí, en las noticias y todo. Y este señor ya tenía toda una vida hecha en Estados Unidos, o sea, ya llevaba aproximadamente como 35 años viviendo en los Estados Unidos, se había casado con otra persona que no era de nacionalidad estadounidense, sino que era, me parece que de Bolivia o algo así. Tuvieron hijos, sus hijos, pues al haber nacido ahí, pues nunca hablaron español, todo el tiempo hablaban inglés, ¿no? El señor hablaba español e inglés, pero sus hijos solo hablaban inglés. Entonces lo deportan con toda su familia y él básicamente llega a suelo mexicano y se siente un bicho raro, ¿no? O sea, ya lleva que casi toda una vida viviendo ahí y llega aquí y, bueno, todo un show, ¿no? Sus hijos ni siquiera conocían qué es México ni nada de esto. Pero bueno, les digo, así como puede ser migrantes documentados que hacen su vida ahí, puede ser igual indocumentados, no distinguen nada, ¿sí? Y también, según la CONAPO, ha habido una ampliación de las regiones de origen y destino de los migrantes, configurándose un patrón migratorio de carácter nacional y no meramente regional. ¿Qué sucede esto? Como bien les digo, en las primeras etapas, de hecho, el programa Bracero comienza solo en la parte norte del país, ¿sí? Por eso les digo, luego la palabra bracero lo usaban como bueno, algunas personas lo ven como un término despectivo, porque luego ya era una forma de referirse a los habitantes del norte del país como braceros, ¿sí? Como gente o personas que cruzaban a los Estados Unidos. No es nada malo, pero pues actualmente pues algunas personas se pueden ofender por ese término. Entonces ya no se usa tanto. Bien, pero ese programa bracero empezó en el norte del país, no en el sur, porque era mucho más dificultoso poder atravesar todo el país para poder cruzar a los Estados Unidos. Entonces, meramente se daban los países que tenían frontera o que estaban muy cerca de los Estados Unidos, ¿sí? Pero ahora, actualmente, inclusive luego, solo los migrantes, sus destinos favoritos, pues eran Nuevo México, Texas, de Dallas, Colorado, eran zonas que estaban muy cerca a los Estados Unidos. Actualmente ya no, o sea, ya se ha ampliado toda la región. Los migrantes ya no solo buscan, pues, los países o los condados cercanos al territorio mexicano, sino que ya se van hasta Luisiana, Washington, Nueva York, Nueva Orleans, ¿sí? Oklahoma, Idaho, ya se van a todo el país norteamericano y ya no únicamente aquí hablando de México, ya no solo los estados que estaban más cerca de la frontera, sino que ya ha sido un movimiento nacional, ya inclusive aquí en el sur, sí, del país, más abajo en Centroamérica, o sea, ya de todos lados, ya se ha hecho de carácter nacional, como dice allá, inclusive podríamos hablar de que se ha hecho de carácter continental, ya pues la mayoría del continente, de la parte sur del continente, pues busca siempre los Estados Unidos para mejores oportunidades, ¿sí? Ahora, en el pasado se podría hablar de una mayor heterogeneidad del perfil de los migrantes, ¿sí? ¿Qué significa heterogeneidad? O sea, que los migrantes tenían características muy similares, ¿sí? La caravana migrante era muy heterogénea, ¿sí? Perdón, era muy heterogénea, quiere decir que era diferente, tenía características diferentes, ¿sí? Mayor, bueno, ahora existe mayor proporción de migrantes de origen urbano, ¿sí? Hay una creciente presencia femenina. Las caravanas migrantes en los primeros periodos era conformada en su mayoría por varones, ¿sí? Y era conformado en su mayoría por gente del campo. Actualmente ya se ha incrementado el origen urbano de los migrantes y hay presencia femenina, inclusive las caravanas migrantes actualmente ya presentan mayores niveles de escolaridad, ¿sí? Antes las caravanas migrantes pues eran personas que no habían tenido pues las mismas oportunidades de acceder a sistemas educativos y por eso buscaban mejores oportunidades, pero siempre con trabajos de campo. Sí, actualmente ya no. Hay caravanas migrantes en los cuales se puede apreciar pues mayores niveles de escolaridad e inclusive la presencia de comunidades indígenas. Esto es muy preocupante y es muy relevante, ¿sí? Las comunidades indígenas en México se han caracterizado por tener siempre tradiciones y culturas muy arraigadas, tanto sus métodos de producción como su economía,
como su cosmovisión, su ideología, siempre ha sido muy arraigada. El hecho de que comunidades indígenas participen en caravanas migrantes es preocupante porque quiere decir que están cambiando sus sistemas de producción o estos sistemas de producción ya no son eficientes para que ellos busquen mejores oportunidades, ¿sí? El hecho de que comunidades indígenas estén saliendo del territorio mexicano o del territorio oriundo es bastante preocupante. Describe una decadencia en las oportunidades en su país de origen, ¿sí? Era muy raro en los primeros 4 periodos observar pues comunidades indígenas participando en caravanas migrantes. Ahora es bastante común, ¿sí? Y ahora, debido a todas estas características, pues ha derivado en una considerable diversificación ocupacional. O sea, la caravana migrante ahora es muy diferente, todos presentan características, todos los componentes de una caravana presentan características diferentes, lo que hace que cada uno de ellos busque diversos espacios ocupacionales. Por eso es que las primeras caravanas migrantes únicamente ocupaban lugares entre Nuevo México, Texas, que es donde se producía más trabajo de campo. Ahora no, debido a las características, pues tal vez dentro de la caravana migrante hay un doctor que se quiera ir a Washington a ejercer medicina, ¿verdad? O tal vez hay una comunidad indígena que se quiera ir por ahí a Ohio a preservar sus tradiciones, no lo sé, ¿sí? Chicos, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión e inmediatamente les mando el link.